Todos los oyentes de CRE, bueno, contento, trabajando, socializando, escuchando, caminando por los diferentes rincones del país y construyendo un proyecto de gobierno de acorde a todo ese caminar, de acorde a toda esa escucha y recogiendo todo ese sentimiento de decepción que hoy tiene nuestro pueblo. Realmente la crisis que vive el Ecuador cada día se agudiza más. La falta de libertad, la falta de empleo en el país es un tema que está desesperando al pueblo en general. Hay que ser muy cautelosos y muy responsables desde el espacio de todos aquellos que pretendemos una candidatura o llegar a la presidencia de la República. Estuvo por Esmeralda últimamente usted. ¿Cómo lo recibieron por allí? Donde esta provincia lamentablemente es una de las provincias donde muy poco se consigue trabajo, donde se ve que la pobreza, la miseria se profundiza cada vez más. Sí, estuve en Esmeraldas hace una semana, estaba en diferentes cantones de la provincia del Guayas, estuve en Milagro también, y con nuestros equipos trabajando en todo el país, en la costa, en la sierra, y realmente yo lo he venido sosteniendo hace ya algunos meses, que nuestro proyecto apunta a ser más que igualitario, equitativo. Y eso precisamente nace de ver las realidades de provincias como Esmeraldas, de ciudades como Esmeraldas, que en pleno siglo XXI siguen luchando por tener agua. Mientras hay ciudades élites en el Ecuador, y lo he dicho, parecería que el Ecuador fueran solo 3 ciudades, Guayaquil, Quito y Cuenca. Y ese modelo debe de cambiar. No es posible que la refinería más importante del Ecuador esté en Esmeraldas, que la plata del Ecuador salga de Esmeraldas y jamás regrese a ella, se quede solo en 3 ciudades. Ese modelo debe de cambiar, tiene que ser un modelo más equitativo, donde se acabe con este tipo de diferencias, donde la inversión, más que ser diseñada por número de habitantes, sea diseñada por número de necesidades. Ese Ecuador profundo y abandonado. El día de ayer estuvimos, por ejemplo, en el cantón Santana, en el recinto Agua Fría, y no existía ni siquiera señal de celular. Fueron 2 horas de polvo para poder llegar al recinto. Estaban totalmente incomunicados. Sus hijos caminan entre 5 y 10 kilómetros para poder llegar a una escuela. No existen servicios básicos, no existen servicios públicos de transporte. Y ahí te das cuenta que realmente es muchísimo lo que queda por hacer. Y eso va ahondando un sentimiento de justicia, un sentimiento de justicia social, de revancha, por realmente atender a ese Ecuador olvidado que busca ser invisibilizado por aquellas cifras que nos da un gobierno o aquellos medios de comunicación controlados por el gobierno que no quieren decirle la verdad al país. ¿Cómo aprende o cómo no está aprendiendo este mensaje, abogado Atalau Carampulley, particularmente en un segmento de jóvenes en el país que resulta ser mayoritaria también en el Ecuador? Bueno, nosotros tenemos mucha confianza, mucha fe de que nuestro mensaje de ir hacia una nueva opción está realmente calando principalmente en la juventud. Lo cierto es que el pueblo en general está cansado del correísmo y del anticorreísmo, porque ambas propuestas solo tienen una alternativa, que es el odio. El correísmo nos enseña a odiar día a día, con un discurso separatista, con un discurso que busca enfrentar pueblo contra pueblo, con un discurso que busca mantener intacto un sistema de judicialización de la política, donde todo aquel que piense diferente al gobierno recibe odio y persecución. Pero por otro lado, está la banca con su candidato del feriado, está la oligarquía con su candidata del golpismo, y la prensa queriendo hacer prender una candidatura de un hombre como Paco Moncayo, que en las últimas elecciones no llegó ni siquiera a los 300.000 votos para poder ser asambleísta nacional.
Y hoy pues quieren engañarnos vendiéndonos una idea, sencillamente por ser un candidato de los medios. Y hablo de la gran mayoría porque no todos los medios son iguales. Pero sí veo con mucha desazón cómo los medios siguen intentando hacer política. Y tienen candidatos que buscan proyectarlos por buscar esconder otros candidatos, pues que formamos parte de una realidad nacional y que formamos parte de la gran mayoría de ese pueblo decepcionado que está sintonizado con nuestro mensaje. El país no está dividido únicamente entre correístas y anticorreístas. La gran mayoría de ecuatorianos estamos a través de quienes queremos un mejor futuro, quienes proponemos la paz, el diálogo y principalmente salir de este diseño de gobiernos de odio. Y ahí estamos nosotros, veremos en febrero quién miente. Ya vemos cómo, por ejemplo, en Colombia las encuestas se equivocan por 20 y pico de puntos, porque las encuestas responden a quien las paga. Las encuestas y las encuestadoras tienen que trabajar. Y quienes no pagamos encuestas, pues, no somos tomados en cuenta. Nosotros lo hemos vivido 40 años. Y durante 40 años hemos estado ganando elecciones. ¿Ustedes apoyaron al actual gobierno en sus inicios? Sí, y yo jamás me he arrepentido ni me he avergonzado de ello. ¿No se había advertido en ese entonces que iban a propalar, como usted puntualiza, abogado Abdalá Carámpula, el odio en el país, la división de clases? A ver, el actual gobierno aprobó la Constitución con el 78%, 74% del electorado. Hoy, las encuestas o las mediciones más optimistas del gobierno le ponen apenas el 25%. Y todas las encuestas coinciden en algo, que el 70% no ha tomado una decisión. Eso demuestra que no solo Dalo Bucaram apoyó al gobierno, sino que el 74% del pueblo apoyó al gobierno, porque pensábamos y confiábamos que era el cambio que se necesitaba en el Ecuador, porque el gobierno empezó diciendo y haciendo lo correcto. Lamentablemente, ya con el poder en sus manos y después de la consulta que les permitió ir a una constituyente y aprobar una nueva constitución, el gobierno termina convertido en todo lo que criticaba y por eso comienza a decepcionar a todos los sectores que en algún momento lo respaldamos. Y pues hoy más del 50% que en algún momento respaldó el gobierno ya no lo respalda y está buscando una nueva alternativa. Y esa alternativa hay que construirla. El pueblo no quiere más odio. Los jóvenes estamos cansados del odio. Queremos una nueva alternativa y la estamos construyendo. Por eso usted afirma que el señor Lenín Moreno representa un modelo caduco. El señor Lenín Moreno representa el continuismo de un proyecto que ha caducado en América Latina, de un proyecto que ha fracasado en Venezuela, en Nicaragua, en Argentina, en Brasil, en Cuba y en todos los países que en algún momento estos proyectos fueron necesarios, al igual que el Ecuador, pero que sabemos cuál es su final. Y lo que quiere Lenín Moreno es llevarnos a días similares a los que vive Venezuela. Lenín Moreno hoy representa el Maduro del Ecuador. Busca, y él mismo lo ha dicho, vamos por 10 años más. Vamos por más. Pero es que ellos lo ven como una década ganada estos 10 últimos años en el Mire, Ecuador. eso el pueblo podrá evaluarlo. En todo caso, la candidatura de Lenín Moreno, desde mi óptica, hay que tomarla con mucha reflexión. Yo me he inclusive hasta solidarizado con la utilización que hace Alianza País de Lenín Moreno. Alianza País vuelve a demostrar que no tienen el más mínimo humanismo, ni siquiera con un compañero. Traen a Lenín Moreno a exponer su salud, y no estoy hablando de discapacidad alguna, sino de su salud, del tiempo que él vive, con tal de mantenerse en el poder quienes integran la mayoría de Alianza País. Lo utilizan
sin ser caritativos con su estado de salud. Y él pues viene un poco hasta obligado a formar parte de una candidatura exponiendo su propia vida, solo por cumplir con aquellos que buscan perennizarse en el poder. Y hablan de 10 años más, hablan de 30 años más. Lo cierto es que para el pueblo este proyecto se acabó. Y el pueblo está buscando una alternativa y se la vamos a dar, construyendo un proyecto que recoja todas aquellas carencias, decepciones que hoy tiene el pueblo de este gobierno y, como ya lo dije, del candidato de la banca que nos llevó a un feriado, de la oligarquía golpista y de todos los golpistas que hoy buscan regresar al poder. Hay que pensar hacia el futuro y esa es nuestra posición. Su candidatura está definida. ¿Cuándo definirán la candidatura a la vicepresidencia de la República y el resto de candidatos para la Asamblea Nacional, abogado Abdalá Bucaram Puley? Bueno, nosotros estamos más preocupados en seguir fortaleciendo este proyecto que en buscar o ya plasmar quién va a ser el vicepresidente de la República. Tenemos plazo hasta el 18 de noviembre para inscribir candidaturas y no nos vamos a apurar porque es muy importante que el candidato a la vicepresidencia tenga una visión real de cuál es nuestro proyecto. Nosotros hemos hablado de ese Ecuador profundo, ese Ecuador olvidado que principalmente está representado en el pueblo campesino, en el pueblo agrícola del Ecuador. Y quizás todos vengan diciendo lo mismo, pero es la verdad. Este es un país eminentemente agrícola, que hay que convertirlo en un país no solo agrícola, sino de agricultores. La plata del Ecuador tiene que ser invertida en el futuro y el futuro del Ecuador está en su tierra. El futuro del Ecuador está en la agricultura, el futuro del Ecuador está en el campesinado, que hoy vive abandonado por un gobierno que solo destinó su proyección económica al oro negro del petróleo, cuando debió haber utilizado esos recursos en ir a una verdadera transformación, en ir a un verdadero crecimiento de la economía que tiene que darse a través de la agricultura, a través del sector maicero, cacautero, campesino, el sector maicero, que hoy vive abandonado, nuestras tierras viven botadas, improductivas. Hay que mejorar los caminos vecinales para que los campesinos puedan sacar su producto en mucho menor tiempo y puedan realmente salir de la pobreza. Y el gobierno lamentablemente no lo ha hecho y no lo hará. Su propuesta va a girar en torno justamente a esto, a sembrar el agro ecuatoriano. A sembrar con fe en el agro, a mantener el seguro social campesino que hoy el gobierno ya lo quiere acabar y fortalecer. Pero, abogado Bucaram, de cada 3 ecuatorianos, 2 están en la ciudad y 1 en el campo. No va a tener una población mayoritaria como para que refuerce a través del voto esa propuesta. Si hablamos de un 100%, bajo esos números con los cuales no estoy de acuerdo, según nuestros estudios, alrededor del 46% de la población es rural en el Ecuador todavía y vive en condiciones de pobreza, y si se suma a eso la pobreza extrema, el desempleo, el subempleo, estamos hablando más del 60% de los ecuatorianos que no solo dependen de quienes viven en el campo, porque usted mañana y yo no podemos pues comer petróleo, comemos de la actividad que realiza nuestro pueblo campesino. ¿Y qué pasa si mañana este pueblo olvidado decide declararse en huelga y ya no sembrar nuestros campos? Porque se ven totalmente abandonados. Es que parecería que el Ecuador vive en un modelo en el que tienen que haber pobres para que puedan haber ricos, en el que tiene que haber un pueblo olvidado en los campos para que las grandes ciudades puedan comer. Nosotros no podemos comer petróleo y eso tenemos que entenderlo. La prioridad del Ecuador y del gobierno que venga tiene que ser la agricultura para ser un país que realmente generemos riqueza, porque nuestra riqueza está en los campos. Sin descartar la eliminación de tantos impuestos. Obviamente que esa inversión tiene que venir acompañada de la realidad que vive el Ecuador.
Nosotros hemos dicho que vamos a atender prioritariamente 4 impuestos de forma inmediata. La una es el decrecimiento del IVA, del 14 al 10%, que puede ser acompañada inclusive con un IVA diferenciado de acuerdo a la realidad de cada provincia. El Carchi no puede pagar el mismo IVA que Quito. Esmeraldas no debe pagar el mismo IVA que Guayaquil, porque sus realidades son distintas. Y en el momento que usted haga un decrecimiento del IVA más significativo en este tipo de provincias, lo que va a hacer es que las industrias y las empresas vayan a estas provincias a montar sus negocios y serán verdaderas fuentes generadoras de empleo. Y para eso hay que ayudar a la empresa privada. Si no hay agua potable, si no hay alcantarillado, si no hay conectividad a través de vías, precisamente a través del internet, que es una herramienta fundamental, no va a ocurrir eso. Precisamente con el decrecimiento de impuestos, con la eliminación de las salvaguardas, con la eliminación del impuesto de salida de divisas y con la eliminación del cobro anticipado del impuesto a la renta, que no es más que un cobro al patrimonio del ser humano. Estamos convencidos que la empresa privada va a poder oxigenar su economía, va a poder respirar, el pueblo va a sentir mayor liquidez y se va a poder recuperar principalmente el comercio. ¿Y cómo arreglar el tema de la deuda? Que es lo que más ha sido agredido por este gobierno. Es que todos hablamos de la deuda externa y nos olvidamos de la deuda interna. Hablamos de la inversión extranjera y nos olvidamos de la inversión nacional. Entonces, llegar a una cuantía en un gobierno que desconoce la deuda, que habla de 39.000 millones de deuda, pero desconoce la deuda con el Seguro Social y de todos los créditos que está adquiriendo. Ahora último puso bonos por 1.000 millones al 10.75%. Hace 3 meses Perú negoció bonos al 4%. Son 7 puntos de diferencia. En 1.000 millones son 70 millones al año. En 5 años son 350 millones de dólares. Multiplíquelo por números de vivienda. Multiplíquelo por números de escuelas, de colegios, de carreteros. Entonces, el perjuicio de estos bonos negociados por el gobierno a espaldas del pueblo, lo que originan es más deuda, más hambre y más miseria. Por eso este modelo endeudador, este modelo fiscalista, este modelo irresponsable tiene que cambiar y tiene que venir un modelo que entienda que el gobierno o el Estado es como una nave de 2 motores, que no solo puede gobernar con lo público, sino que tiene que fortalecer lo privado para la recuperación de la economía en el sector privado, para generar mayores plazas de empleo, pero principalmente, y en esto quiero ser enfático, para recuperar la actividad comercial que se ha visto afectada hasta en un 60%, que ha hecho que la recaudación caiga hasta en un 40% en lo que va del año. Y ningún país puede sostener una economía con esos niveles de endeudamiento y de decrecimiento económico. Abogado Belán Bucaram Pule, gracias por estar aquí en CB, anticipándonos lo que será su propuesta para el país desde la perspectiva de su candidatura presidencial a la presidencia de la República, justamente por Fuerza Ecuador. Sí, es una candidatura que no es del gobierno y que tampoco es de la oposición. Mi candidatura es del pueblo. Y en mi plan de gobierno estarán plasmadas principalmente las preocupaciones de la gran mayoría del pueblo y principalmente de los pobres. Muchas gracias y buenos días. Son las 7:55 minutos, 7:55 minutos hemos conversado con el abogado Belán Bucaram Pule, candidato a la presidencia de la República por Fuerza Ecuador, definiendo su plan de trabajo, su propuesta para el país, que sin duda la dará a conocer a fines de mes, primeros días de noviembre. ¿Cuándo tendrá usted la convención para definir? Vamos y estamos por definirlo. Tentativamente será la primera semana de noviembre. Ajá. Pero bueno, ese es un tema que tendremos que consensuarlo a nivel partidista, porque hay que organizar no solo la convención, sino la inscripción de cada una de las provincias. Y no quiero, antes de despedirme, dejar de despedirme también de quienes nos siguen por las redes sociales, tanto de la radio como personales. Un saludo para ellos que semana a semana nos están impulsando, dando mensajes de aliento. Muchas gracias por ese respaldo. Y definitivamente la tecnología hoy nos permite llegar con mayor facilidad a muchos más hogares. Así que quiero agradecerles por la invitación y darle un mensaje de fe a todo el pueblo. No perdamos la fe. Vamos a estar mejor, somos un país
de mucha fuerza, de mucha fe, de mucha lucha, que hemos sabido salir adelante, inclusive ante situaciones peores, y lo volveremos a hacer. Bien, nos quedamos con ese mensaje de optimismo, abogado Abdalá Bucaram Pule. Son las 7:56 minutos. Ya